Bueno, pues muy buenas. Nosotros somos Laura y Kevin. Formamos Mangas y otras viñetas. Nos dedicamos a divulgar manga en diferentes redes sociales, Twitch, YouTube, en prácticamente todas. Sí es verdad que hablamos un poquito más de otras obras, como pueden ser las surcoreanas, chinas, pero principalmente nos centramos en el manga. Hemos dado diferentes conferencias, la mujer en el manga underground, la salud mental en el manga, y hoy les traemos pues esta, ¿no?, de la representación del colectivo LGTBI en Japón, un poquito a través del manga. Sí, normalmente siempre que hemos dado charlas las organizamos en dos partes muy diferenciadas. Una parte más académica, un poquito de contexto histórico, que a mí me tira mucho la historia como historiador y pues no siempre me veo obligado a hacer esa parte. Y una segunda parte de recomendación de obras, porque al final nosotros siempre que hemos ido a este tipo de conferencias queremos sacar de ello obras que llevarnos a casa nuevas que no conocíamos, y siempre hacemos esas dos partes. Pero en esta charla no lo hemos hecho, porque hay muchas partes diferentes y creemos que el contexto es más desconocido para el público aquí en España de lo normal. Entonces lo que haremos será un poquito hablar de toda la situación LGTBI+ en Japón a lo largo de su historia, y hablar también de los diferentes géneros que sacan obras representando al colectivo. Durante la charla misma iremos recomendando las obras en cada apartado correspondiente, ¿no? Y ya pues un poquito para empezar, sí que quiero hacer un poquito una reflexión en cuanto a lo que implica analizar sociedades y culturas, ¿no? Al final el manga es una ventana a la sociedad japonesa, que es la sociedad donde se genera este medio cultural, y como tal pues es un reflejo de esa sociedad. ¿Qué pasa? Nosotros aquí somos isleños todos, ¿no? Y cuando vamos a un sitio que está a una hora de distancia, nos parece un mundo. Ayer Laura y yo fuimos a Manacor y fue todo un esfuerzo terrible, y tener que ir a Manacor. Era como sentíamos que teníamos que perder el día entero. Cuando tenemos amigos de la península que vienen, claro, le decimos no, allí no vamos porque está a media hora. Entonces se sorprenden muchísimo, porque claro, ellos igual se tiran 1 hora y media para ir al trabajo cada día. Entonces eso ya tiene una implicación en cuanto a que vemos realidades, percepciones espaciales diferentes. Una persona de Mallorca y una de Madrid ven el espacio y lo captan de forma diferente, igual que el tiempo, ¿no? Yo he vivido en Madrid, y cuando venía de vivir en Madrid iba al Corte Inglés y quería subir por las escaleras mecánicas y había 2 personas bloqueando las escaleras todo el rato, y era como, pero esta gente no tiene prisa por vivir. Entonces, si una persona de Mallorca y una de Madrid pueden ver realidades diferentes en cuanto a espacio y tiempo, ya no digamos cómo ven las realidades una persona de Japón en comparación a nosotros. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto a la hora de abordar pues temas como identidad, género, sexo, que van a ser cosas que por tradición histórica, cultural, van a ser muy diferentes como ellos ven el mundo a como lo vemos nosotros. Esto tampoco implica un determinismo histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco tenemos que decir, vale, como su historia cultural o su historia en general ha sido diferente, la situación en la que están ahora es la normal para ellos y tenemos que aceptarlo así. Porque como seres humanos nos debemos un poquito a que tenemos que criticar el status quo, ¿no? Y además no criticar sería menoscabar también los esfuerzos de aquellas personas que sí que están luchando porque se avance con los derechos en Japón mismo, ¿no? Entonces sí que debemos ser conscientes que estamos ante realidades distintas, y para ello, para conocer la situación, tenemos que conocer esas realidades, pero también tenemos que ser críticos con ellas, ¿no? Bueno, para ya entrar un poquito en el contexto, tener claro que lo que es la historia japonesa, desde esos primeros escritos, desde que se recoge por escrito, es una historia patriarcal, de una sociedad patriarcal. ¿Y esto qué pasa? Que va a influenciar en lo que vamos a recoger, la información que vamos a poder obtener, por ejemplo, de temas como el lesbianismo. Y también una segunda parte muy importante a tener en cuenta es la religión. La religión en Japón nunca ha prohibido a la homosexualidad, que es algo que, por ejemplo, pues sí que en sociedades como la nuestra, pues podemos ver que sí. Allí no. La religión, tanto el budismo como el sintoísmo, e incluso esa vertiente japonesa del confucianismo, nunca prohibieron la homosexualidad. Y esto es algo muy importante porque hace que en Japón la homosexualidad se viera como algo natural.
Aquí vemos, de hecho, para reflejar un poquito esa historia patriarcal, Tokyo Girls, que es una obra de Akiko Higashimura, publicada aquí en España por parte de Planeta, en la que se ve pues cómo las mujeres tienen que sobrevivir en un Japón pues justamente patriarcal. Y aquí la primera ceremonia de dos personas que se casaron en Japón, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Pero no todo es tan bonito, obviamente. No todo es tan bonito. Lo que eran las relaciones sexuales homosexuales en Japón siempre mediaba un binomio de poder-edad. Esto significa que siempre había una persona que ejercía un poder sobre la otra. Normalmente un maestro, un aprendiz, las personas siempre era una mayor que la otra y de hecho el joven es el que solía tener pues, esa posición de pasividad. Además las relaciones, la bisexualidad, la etiquetamos como bisexualidad, pero no existía esa etiqueta, pero como digo, ¿no? Las relaciones eran naturales, la bisexualidad se daba por sentado, pero es cierto que este tipo de relaciones eran temporales, algo que no se entendía como duradero. Las primeras evidencias las tenemos en el periodo Heian, del 794 a 1185, con el monje Kukai. Este monje funda la escuela budista Shingon, en la cual se empieza a normalizar pues, esas relaciones homosexuales entre hombres en los monasterios. Tanto es así que surge un género literario, el Shingo Monogatari, que trata de relaciones homosexuales entre pues, esos monjes y sus acólitos. Otra evidencia muy famosa es la que encontramos en la novela Genji Monogatari, que es una novela escrita por una mujer, Murasaki Shikibu. Ella la hace sobre el año 1000 y el protagonista, el héroe Genji, es el personaje principal. Y de hecho hay en algunos momentos en los que tiene relaciones homosexuales. O sea, aquí vemos que realmente era algo pues, completamente natural en esa sociedad. Sí, y obviamente que se popularizase tanto entre los bonzos es como se llaman los monjes budistas, y se supuso que esto se transmitió por todo Japón a través pues, de los monasterios, ¿no? Obviamente hubo voces discordantes, hubo algunos monjes que no estaban de acuerdo con esas relaciones homosexuales y lo vocearon, pero no llegó a más y precisamente pues, se normalizó esto, trasladándose a otras partes de la sociedad, ¿no? Esto es curioso porque claro, muchas veces vemos representaciones de Hollywood y también del propio Japón, de películas de samuráis, películas sobre los emperadores japoneses, y nunca vemos esta parte realmente. Y es que las relaciones homosexuales eran completamente normales en los palacios. Los emperadores es cierto que tenían éfobos, ¿no? Chicos muy jóvenes, afeminados, muchas veces travestidos, pero tenían a hombres disponibles para relaciones homosexuales. Los shogunes también. Y en la clase samurái, por supuesto, esto se trasladó. En ese sentido, desde los monasterios a la clase samurái tenemos esa terminología que es el wakashu, que sería como el joven, y el nenja, que sería el mayor realmente, y que producían ese binomio que comentaba Laura de poder. En la clase samurái fue incluso a más. Teníamos como un código de lealtad, el llamado shudo, que regulaba esas relaciones de amor, de realmente fidelidad, y que eran relaciones entre un samurái mayor y su aprendiz, que le tenía como maestro, le enseñaba todo mientras eran amantes. Esto suponía que esa relación se acabaría cuando ese chico llegase a la adultez, el chico joven. Siempre, como ha dicho Laura, el mayor tenía que adoptar la posición activa y no podía ser, ya pasado la adultez, los dos mantener esa relación. Eso sería deshonroso. Pero sí que era normal que los samuráis tuviesen esas relaciones homosexuales, que después se convertirían propiciamente en una amistad muy duradera. Que obviamente esto tiene pues ciertas problemáticas, ¿no? Lo que conlleva esto, que es una relación realmente pedrasta, lo que veremos siempre en ese Japón antiguo, pero a la vez es una relación, como digo y repito, normalizada. Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, que son grandes nombres que, si sabéis un poquito de historia de Japón, os sonarán o la habréis escuchado en mangas, en animes, en películas. Los grandes conquistadores de Japón tenían relaciones homosexuales, y esto es algo que se ha perdido mucho en las representaciones actuales debido precisamente pues, a
a la labor occidental, al pensamiento occidental que se ha impregnado, del que se ha impregnado Japón y que veremos luego, y que cuando vemos películas de samuráis no vemos esas relaciones homosexuales, cuando vemos El último samurái no vemos a Tom Cruise teniendo relaciones homosexuales, que sería lo normal en esa época, ¿no? Y con respecto a las mujeres, obviamente, pues como lo ha comentado Laura antes, estamos en una sociedad patriarcal y por lo tanto la historia siempre se ha hecho desde una óptica patriarcal y nos ha llegado mucha menos información sobre el lesbianismo. Pero una fuente importante es el shunga. En el siglo XVII y hasta el XX pues, se populariza mucho ese ukiyo-e, el arte ukiyo-e, que es el que hemos visto, el de la granola, de Kanagawa, de Hokusai, la estampa japonesa, y dentro de esa estampa está la estampa erótica, que es la conocida como shunga. Dentro de ese shunga sí que vemos muchas veces ilustraciones de relaciones lésbicas y sabemos también que las oiran, que eran las altas cortesanas, tenían relaciones muchas veces con sus clientas. Ya con el paso del tiempo, la llegada al poder de los Tokugawa, tenemos ya el camino hacia la restauración Meiji. Irán bajando esa clase guerrera, irá perdiendo su poder y en contrapartida tendremos una subida de la clase de los comerciantes. Incluso podríamos hablar de una especie de clase burguesa. Con los comerciantes empieza a haber prostitución masculina, ¿vale? Prostitución en esos locales del placer que estaban dedicados a la homosexualidad. Y aquí enlazamos un poquito con el teatro kabuki. El teatro kabuki es en el cual todos los papeles son realizados por hombres. Y estos, principalmente los más famosos, los actores más famosos que hacían principalmente papeles femeninos, eran muy cotizados por las clases más altas. Esto lo podemos ver un poquito en películas como Memorias de una geisha, ¿no? En la que pues, las geishas que eran más cotizadas, pues sí es verdad que la alta clase siempre pagaba mucho más por ellas. Incluso podemos ver cómo vendían a altos precios la virginidad. Pues esto más o menos igual para el teatro kabuki. Aquí de hecho hay una obra que es Hanakoi Tsurane de Natsumi Isaku, no está publicada en España, pero sí que representa un poquito el teatro kabuki y además es un boys love, o sea, es una obra en la que vemos relaciones entre hombres. Sí es cierto que desde el siglo XVI estaban los monjes jesuitas y están muy impresionados, están alarmados por todo lo que están viendo por parte de esos monjes budistas que están ahí haciendo actos de sodomía y de verdad que estaban aterrorizados con lo que estaban viendo. Y hay un momento muy crucial que se da en el siglo XIX, que es cuando ya se le obliga a Japón a romper pues, ese aislamiento en el que se encontraba, se le obliga a tener pues, ya unas relaciones con los países extranjeros, principalmente por la llegada del militar Matthew Perry, ¿no? Y aquí ya nos encontramos en la Revolución Meiji 1868. En este momento lo que quiere Japón ya es modernizarse, quiere empezar a sentirse, se influye de todas esas potencias extranjeras y aparte pues, de esos estadounidenses que parecían pues, tan avanzados, ¿no? Dentro de toda esta situación en la que se empiezan a sentir influenciados por esos nuevos valores, sobre todo por la moral cristiana que aparece, es cuando por primera vez y única en Japón, en 1873, se prohíbe la homosexualidad. Dura poquito, hasta 1880, pero aunque dure poco, todos esos sentimientos que se dieron en ese momento, pues ya Japón se ha entintado de ellos, ¿no? De esa moral cristiana y también de los estudios en sexología que llegan. También tenemos el imperialismo de la preguerra, que nos ayuda mucho, porque hay una sensación de que hay que aumentar pues, la natalidad y aparte de acabar con esa forma en la que se veía, los países extranjeros veían a Japón, ¿no? Sobre todo China, por ejemplo, siempre había tachado a Japón de afeminados, de homosexuales, entonces ellos básicamente se querían liberar de esas etiquetas de débiles, ¿no?
Y no mejora, mejora un poco la cosa de toda esa situación con la ocupación americana, que Japón pues eso es ocupado por los americanos, pero sí tenemos que pensar que la situación en Estados Unidos del colectivo LGTBI en los años 50 pues no era un paraíso. Teníamos toda la situación con los prejuicios a través del VIH, ¿no? Ese miedo al SIDA y toda esa situación de marginación que vivían. Entonces, pues por supuesto, teníamos, eso estaba también en Japón de alguna manera, ¿no? Y bueno, para acabar un poquito con esta parte, así un poquito el recorrido histórico, pues sí, hacer un poquito balance de lo que íbamos comentando, de que aunque la homosexualidad fue natural en el Japón desde muy temprano, la historia, sí que tenemos que entender que siempre se presumió la bisexualidad. Esto significa que la homosexualidad no se entendía como algo opuesto a la heterosexualidad, era algo natural, no existía realmente una identidad como tal de ser homosexual. En ese sentido era natural simplemente tener relaciones sexuales con ambos sexos. Y por eso, en ese sentido también está la relación que comentábamos de edad, siempre fueron relaciones pedrastas. También eso ha producido que haya autores como Gengoro Tagame, que después hablaremos un poquito de él, que se desligan de esa representación homosexual del pasado, dicen que eso no eran relaciones homosexuales, que eso no le representa. Obviamente, yo aquí criticando un poquito al autor, obviamente no vas a encontrar un referente en el pasado japonés para tu identificante como homosexual, pero tampoco podemos negar esa realidad de la homosexualidad vista como algo natural en todas las clases, incluso en todas las clases de poder, ¿no? En la iglesia, en la religión, mejor dicho, en los palacios, los emperadores, los shogunes y en la clase guerrera. Esto también tenemos que matizar que la familia seguía siendo una familia confuciana, una familia de marido y mujer, porque al final se premiaba que se procrease y como tal las relaciones homosexuales siempre se vieron como algo temporal. Obviamente en la actualidad todavía sigue habiendo mucho que hacer, sigue habiendo discriminación, bullying, la legislación es pésima en cuanto a la homosexualidad, pero también pues tenemos que destacar que al contrario que, por ejemplo, en Europa, la homosexualidad fue mucho más normal y fue mucho más normalizada en Japón, y lo veremos también por algunos de sus conceptos y cómo se representa en medios como el manga, ¿no? En ese sentido, pues aquí tenemos una obra que recomendamos muchísimo, que es Nieve sobre los pinos, que es un BL de 3 tomos, pero es un BL justamente ambientado en la época de Edo, en el pasado, y que veremos muchas veces pues esas relaciones que hemos estado comentando, ¿no? Sí, es una obra cortita, pero es cierto que recoge pues muchos de esos detalles que hemos ido dando, ¿no? La normalización, incluso la prostitución, la parte de cotizar a los hombres andróginos, ¿no? Esa feminidad. En esta obra se ve muy bien, e incluso también cómo intenta unir esa naturalidad del pasado con el presente, ¿no? Es una obra, la verdad, de 3 tomitos muy, muy buena de Milky Way Ediciones. Y ahora vamos un poquito con el tema de cómo se conceptualiza la homosexualidad en Japón, porque esto es importante de cara al mundo del manga, y lo veremos y lo hemos visto seguro muchas veces en animes. Ya veréis como seguro que encontráis cosas que conocéis, pero además precisamente este concepto de homosexualidad que los traductores a día de hoy lo llevan muy mal, porque no saben muy bien, porque como ni los japoneses lo tienen claro, pues no saben muy bien cómo traducir las cosas, y que al final a veces no nos damos cuenta, pero nos llegan conceptos en relación al mundo LGTBI+, que nosotros lo consumimos como si fuera un concepto que conocemos, pero realmente no es el mismo concepto en Japón, ¿no? Nos llega adulterado. En ese sentido, como decía, hasta que no entran los estudios de sexología y el pensamiento occidental, en Japón nunca se entendió la homosexualidad como una identidad. Era más, pues a lo mejor como un hobby, como una tendencia sexual, y, como digo, se presumía que era normal tener relaciones homosexuales. En ese sentido, cuando precisamente se impone esa diferencia de homosexual y heterosexualidad, se necesitará crear nuevos conceptos. Es curioso porque todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, lo del wakushu, el ninja, etcétera, todos los conceptos referidos a la homosexualidad siempre eran conceptos en cuanto a la posición que ostentaba uno u otro en la pareja, la tendencia sexual, la edad, nunca realmente en cuanto a la identidad homosexual. De hecho, es curioso porque en el pasado a los hombres que
eran homosexuales y no les gustaban las mujeres, precisamente se les llamaba onnagirai, que significa odia mujeres. Es decir, lo destacable no era que le gustasen los hombres, lo destacable era que no le gustasen las mujeres. Que ya dice mucho de esa conceptualización de la homosexualidad. Aquí tenemos Yukio Mishima, que es uno de los grandes autores de la literatura universal, un hombre muy peculiar que se suicidó haciéndose el seppuku y que era homosexual, ¿no? Entonces él creó bastante concepto en cuanto a esto. El Denshokuka fue un concepto que popularizó él en cuanto a, para designar a las personas homosexuales, y ya después se importó, porque los japoneses importan muchísimo de otros idiomas, pues se importó la palabra gay e incluso homosexual, que no lo voy a intentar pronunciar en japonés para no sonar ridículo, pero también homosexual dicho tal cual, pero en pronunciación japonesa, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la colección de fotos muy famosa de Yukio Mishima, que justamente pues supuso una revolución en cuanto al mundo de la homosexualidad en Japón, y una adaptación de esa imagen hecha por el maestro del eroguro Suehiro Maruo, ¿no? Que sí que tenemos editado en España con varias obras. Sobre Mishima tenemos una obra, sobre la vida de Mishima tenemos esta obra de aquí, que es una obra hecha por Shotaro Ishinomori, y es un relato corto que va dentro de ese Mi vida sexual y otros relatos de Ishinomori que publicó Satori, ¿no? Y es una historia interesante para a lo mejor conocer al autor más allá de sus libros. Sí, es verdad que aunque Suehiro Maruo es uno de los tantos otros autores que está influenciado por Yukio Mishima, ya hay representación del colectivo LGTBI en las obras de Maruo. Las obras de Maruo siempre están enfocadas a ser grotescas, ¿no? Aparte de eróticas, grotescas. Así que no ha recibido muy buenas críticas por el tipo de representación que tiene en sus obras, pero ya no solo del colectivo, sino de nada, ¿no? O sea... Y aquí vamos a una de las grandes palabras que, bueno, tal vez si habéis visto animes, leído manga, alguna vez os habréis topado con ella, que es la palabra okama. Okama es una palabra que realmente viene de una referencia al sexo anal, es como se les llamaba a los homosexuales en el pasado, pero esa palabra ha ido deformando y actualmente pues es una palabra confusa porque ni los propios japoneses saben a qué se refieren con ella, ¿vale? Básicamente que en ella muchas veces se engloban a las personas homosexuales, se engloban a las mujeres trans y sobre todo engloban a los hombres travesti, siempre representados como muy over the top, muy hiperbólicamente, siempre siendo un recurso humorístico, un recurso cómico. Estos de aquí de Shin-chan creo que son un clásico, ¿no? En cuanto a esa representación okama, y los okama tienen mucho éxito mediáticamente en Japón, es decir, hay muchísimos programas donde hay un personaje que es okama, ya digo, en este caso visto como un hombre travesti, muy exagerado todo, y que también demuestra un poco cómo los japoneses siempre han tenido normalizada la homosexualidad, en el sentido de que tienen a este tipo de personajes en todos sus programas de televisión, que esto es algo que si pensamos en la España de los 60 o de los 70 o de los 80 sería impensable completamente, ¿no? E incluso en muchos países en la actualidad. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que tiene una problemática, que es que precisamente se les presenta siempre como ese recurso humorístico, y eso ha llevado a que muchas personas confundan el okama que ven en la televisión con las personas homosexuales, las personas trans, etc. Eso también conlleva que mucha gente se siente confusa con su propia identidad cuando no ve que ese es su representante en la televisión, lo que debería ser, y la sociedad espera que él, como una persona homosexual, debería verse así, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una problemática, y es precisamente que ellos ni siquiera saben qué significa. Traducir la palabra okama, lo hemos hablado a veces con traductores, es un desastre porque no sabes cómo traducirla. Muchas veces es habitual que la suelen traducir como marica o maricón. No es la mejor traducción del mundo porque tiene unas connotaciones mucho más fuertes esas palabras aquí en España, pero claro, es difícil traducir esto. Al final, sin una nota a pie de página es muy difícil explicarlo, y como digo, los japoneses no saben muy bien a qué se refieren con okama, y eso lo veremos en mangas porque la figura del okama como tal aparece sobre todo en mangas dirigidos a un público masculino, y siempre veremos una confusión donde muchas veces hay un personaje que dices, creo que es un personaje trans, pero no estoy seguro, pero porque el autor no sabe lo que está representando, ¿no? Entonces representa un cúmulo de ideas, y a veces puede parecer que es un hombre homosexual travesti, simplemente un hombre heterosexual travesti o una persona trans, ¿no?
Aquí de hecho ponemos Okama Report, que no está editado en España, no sé hasta qué punto necesitaríamos esta obra en España. Es de Hideo Yamamoto, que sí que tenemos en España por Homunculus, que se acaba de reeditar hace poco por parte de Ibrea. En ella se recoge justamente pues todo lo que comentaba Kevin de esos bares y esa repercusión mediática de los Okama, ¿no? Esta obra, además, lo curioso, y por eso digo que no sé hasta qué punto lo necesitaríamos en España, es que cuando se reeditó salió un pequeño banner por parte de un colectivo, que, bueno, ya es decir, porque no suele pasar mucho en las obras. Tenía un pequeño banner de un colectivo LGTBI en Japón que avisaba de que en ella pues se veía una representación muy exagerada del colectivo y que se llegaba a ridiculizar, entonces daban ese pequeño trigger antes de que abrieras el manga. Y bueno, aquí hablando pues algunos Okama famosos, probablemente uno de los más famosos o el más famoso actualmente sea Bon Clay, ¿no?, de One Piece, que es precisamente, pues, en ese sentido se le presenta como un hombre homosexual, travestido, muy exagerado, motivo cómico, pero también es a denotar que siempre se presenta a estos personajes, o prácticamente el 99% de las veces que se presenta a estos personajes, siempre es como personajes de gran corazón, personajes muy queridos, nunca como villanos, que es algo pues positivo a destacar de esta representación. En Naruto también teníamos a Haku, que pues es una representación diferente, pero que también sería un Okama. Es curioso porque con Haku, de hecho, sí, la mayoría, o sea, se generó como mucho debate, porque aunque él mismo decía que era un hombre, pues la gente al verlo así era como, no, pero realmente no, y aparte era una obra que iba dedicada al público masculino, shonen, así que seguramente no habría una relación homosexual entre él y su maestro Sabusa, no puede ser, así que seguramente sí que era una mujer, ¿no? Entonces, este en concreto siempre ha sido un personaje muy polémico en ese sentido, pero muy buena representación, muy bonito, ¿no? Haku. Y es que tenemos que recordar, en Japón existen los Okama Bars, que son bares regentados por Okamas, que tienen un exitazo y cuya clientela es masculina, ¿vale? Muchas cenas de empresa, etcétera, acaban en los Okama Bars. Y una representación diferente en ese sentido es Liar Game, que es una obra que siempre recomendamos, no tanto por la representación, sino porque es una obra de ingenio, de batalla de ingenios increíble, buenísima. Y hay un personaje que es Fukunaga, que es un Okama y que no representa esos estereotipos, ¿no? No es el motivo humorístico de la obra, ni mucho menos, es un personaje increíble, muy fuerte, que tiene un gran peso en la obra, con una gran personalidad, y es una obra de los 2000, lo que demuestra que incluso la edad no es una excusa, ¿no? El tiempo no es una excusa. Obviamente no es la mejor representación, y justamente uno de los ejemplos es que el propio autor no sabe muy bien, porque claramente es una mujer trans, pero no lo presenta como una mujer trans, lo presenta muchas veces como un travesti o precisamente como un Okama, ¿no? Pero porque usan esa terminología para todo, porque confunden todos esos aspectos. Pero para alguien que lea actualmente la obra, claramente estamos ante una mujer trans. Le cuesta porque además luego cuando hay unos momentos en los que te muestran fichas de los personajes y ella habla de soy una mujer. Entonces, claro, ahí es cuando empezamos a ver que claramente pues sería una mujer trans, pero sí que te muestra lo que es la sociedad, ¿no? La sociedad no la acepta como tal, entonces es como el propio autor discutiendo consigo mismo incluso, ¿no? Pero sí que es uno de los personajes, de los mejores personajes que tiene la obra, incluidos esos dos que salen en portada. Y antes de entrar ya en los diferentes géneros que están especializados en representar a las personas del colectivo, hace falta también mencionar otro concepto, el X-Gender, que también trae de culo a todos los traductores y a nosotros incluso, ¿no? Porque X-Gender es un término paraguas para identidades que se salen de la binariedad. En Japón es un término japonés, el X-Gender viene de la X que se marca en la casilla de otro género, de ahí viene el nombre. Y es un término que no es exactamente persona no binaria, que es como se suele traducir aquí, como solemos entenderlo. Nosotros sufrimos este problema porque entrevistamos a Ryo Hanada, la autora de Devil's Line, y justamente pues vimos que era X-Gender. Le preguntamos los pronombres, esto ya siempre sorprende a los japoneses, porque claro, allí hablar en neutro es muy fácil, pero aquí lo tenemos muy chungo hablar en neutro. Si era una persona no binaria, pues queríamos saberlo de cara a preparar la entrevista bien.
Claro, se sorprendió cuando le preguntamos esto y dijo, no, yo soy mujer, yo pronombres femeninos, pero yo soy Xgender. Y no, era como que nos costó mucho entendernos, ella no entendía que era no binario exactamente, entonces realmente ahondando un poquito más en la terminología, lo que hemos descubierto es precisamente eso, que Xgender viene a ser un término paraguas, donde muchas personas encuentran su identidad o personas que están igual de confundidas con la identidad y que suele incluir pues desde personas de género fluido a personas intersex o personas no binarias. En ese sentido, hay autoras muy famosas, digo autoras porque también hemos comprobado justamente que prefieren los pronombres femeninos, que están publicadas en España y que son Xgender. Cada vez hay más autores que son Xgender. Una sería Kuta Minami, que estaba editada en una obra muy antigua de Ponent Montt, el primer Teen Love, de que salió en España, No toques a mi chica, ya descatalogado, pero que están rescatando la editorial Star Free Books, que publica en inglés, pero también publica algo en español. Y sobre todo, pues la famosa, la Yu Watase, ¿no? Autora de Fushigi Yugi, que muchos hemos visto el anime aquí de pequeños, y que tiene un montonazo de obras. También es una persona Xgender. Una obra que sí que nos gustaría ver aquí, sabemos que hay alguna editorial que puede estar interesada en ella, es Xgender, justamente, que va de una persona Xgender que hace una especie de ensayo contando pues, su periplo hasta descubrir ella como persona, la terminología, y explicar un poquito qué implica esto. Justamente en una diferenciación que hace con no binario, es que dice que tiene un amigo no binario que no encaja en ninguno de los dos géneros y que en su caso encaja en los dos, ¿no? Y que por eso sería Xgender. Entonces es una terminología diferente que proviene de que es única en Japón y que proviene precisamente de esas realidades diferentes que comentábamos, ¿no? Que no tiene traducción y que es difícil en cuanto a nosotros hacernos a la idea porque tenemos configuraciones diferentes de lo que implica identidad de género. Incluso hemos visto como que tiene hasta implicaciones del gusto sexual. Sí. O sea, es que no va como mucho más allá y es algo curioso, pero como bien dice Kevin, nosotros lo intentamos enfocar en persona no binaria y nada que ver. Bueno, entramos en el Boys Love. Obviamente, ¿cómo no tocar el Boys Love? Son obras que normalmente pues, recogen las relaciones sexuales o no, románticas o no, entre dos hombres. Y también obras publicadas en revistas Boys Love, que esto suele ser un poco confuso, pero hay obras que son BL y que no tienen nada que ver con relaciones románticas entre dos hombres como tal, sino que simplemente han aparecido en una obra Boys Love. Veremos alguna. En las que dieron las primeras pinceladas para dar a conocer lo que sería el Boys Love actual serían las maravillosas del 24, el grupo del 24, esas grandes autoras en las que entra pues, Moto Hagi o Keiko Takemiya, que tenemos editada en España con la balada del viento y de los árboles, y también que sí que es una gran representación del Shonen Ai de la época, que sería el Boys Love actual, pero que también tenemos en España con Terrae, que son 3 tomitos, pero esas de ciencia ficción. El inicio de ese Boys Love lo encontramos justamente en Takemiya, en la revista Betsukomi, en 1970, con ese pequeño relato de In the Sunroom, que serviría como un poco de antecesor de lo que sería la balada del viento de los árboles más tarde de esta autora. El grupo del 24 son unas autoras muy importantes de la época. No solo fueron ellas, de hecho hubo mucha crítica en su momento de otras autoras que estaban fuera del grupo del 24 y que se vieron eclipsadas por ese gran movimiento, por esas autoras que incluso empezaban a ser reconocidas por los hombres, ¿no? Porque jugaban mucho con, ya no solo en el shoujo empezaron a meter ciencia ficción y tal, y era como algo muy revolucionario, y hay otras autoras que se quedaron pues, un poco eclipsadas con ello. Pero sí que es verdad que son las primeras en dar las pinceladas a lo que será el Boys Love, eso sin duda, y también todo esto irá dando pues, el origen a esas primeras revistas como la Jun en 1978 de amor entre hombres. Estas autoras ya no solo experimentaban con eso, como digo, sino que también pues, deformaban mucho las viñetas. También tenemos aquí la Rosa de Versalles de Ryoko Ikeda, que es una de esas grandes representantes de ese movimiento de la época y que además también
tienen una representación del género pues diferente a lo que se tenía como concepto en la época. También muy importante destacar que el tema del boys love, y por lo que es tan polémico, es que nace dentro de la demografía de las mujeres, ¿vale? Sale dentro del shoujo, o sea, eran obras dedicadas a un público de mujeres. Y esto lo hacían para representar esa insatisfacción que había en Japón hacia la representación de las mujeres y cómo se relacionaban ellas. Entonces, dentro del boys love se podía encontrar una relación entre iguales, que eso es algo que no se podía ver representado en otras obras de la época. Y también esa estética de hombres extranjeros, ¿vale? Que esa gran influencia la encontramos en Björn Andresen, que sirve para representar pues desde autores desde personajes como este que vemos aquí del principal de la balada del viento de los árboles, como incluso Griffith de Berserk, ¿no? Entonces siempre en este concepto del boys love se intentaba que la estética de los personajes fuera también extranjeros, para separarlo todo lo máximo posible de Japón y así fuesen obras pues, un poquito más amables con la crítica. El boys love, por supuesto, ha derivado en mucho. Encontramos obras pues como, y recalcar aquí entonces que el boys love y el yaoi serían lo mismo, lo que pasa que el yaoi es un término peyorativo que significa pues, que una obra es sin clima, sin trama. Surge de esa época de los doujinshi, que son el sinónimo sería fanzines aquí. Hay una serie de doujinshi de yaoi que surgían pues principalmente del deseo de ver de shippear, ¿no? Lo que tenemos hoy en día como shippeo, a dos personajes de una serie. En esta en concreto, que esta fue una obra que se publicó en España por parte de Glenat, Setsuai surgía de un doujinshi de Capitán Tsubasa, ¿no? Oliver y Benji. Esos personajes pues estaban shippeados ahí y ahí surge esa obra, pero también podían haber pues muchos, era muy famoso yo recuerdo la época de Sasuke y Naruto, ¿no? Esos yaoi que habían. Son obras al final que no tienen ningún tipo de trama. No representan a las obras que tenemos actualmente, donde sí que hay una trama detrás, hay una relación detrás. De hecho, las autoras no se sienten identificadas con el término yaoi, que actualmente en Japón está dedicado a grupos muy cerrados de eso, de los fanzines, ¿no? Actualmente pues tenemos otras obras que van ya al estilo pues más del entretenimiento, como pueden ser pues Tokyo Super Darling. Hay un montón de obras actualmente en España, de hecho el boom del BL se nota. Hay otras pues que simplemente son también como entretenimiento, un poquito más amenas para todo el público, que serían No te rindas Nakamura, ¿no? Una obra que a nosotros nos encanta, de Hyundai. Sí, que además es una obra que siempre recomendamos con gente que tiene prejuicios contra el BL. Es una obra increíble para meterse en el género, ¿no? Porque además tiene ese aire también ochentero, noventero, sí, con el estilo de dibujo, que es muy linda y muy graciosa, ¿no? Y que yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Sí, recuerda un poquito a Rumiko Takahashi, la autora de Ranma y Nuyasha. Entonces es cierto que es una obra maravillosa, y de hecho hubo una tendencia en redes sociales en la que se cambiaba la portada y ponían pues diferentes personajes. Ya estaba poniendo el ejemplo de Naruto, pues en medio tenías a Sasuke y alrededor te ponían las imágenes de Naruto y era como no te rindas Sasuke, o en medio te ponían a Zoro y alrededor las imágenes de Luffy y era no te rindas Zoro. Entonces era como que la gente empezó ese movimiento con la propia portada, es un movimiento muy, muy chulo, ¿no? Y luego pues también obviamente tenemos obras pues que sí se han ido prestando a una parte un poquito más activista, ¿no? Porque es cierto que por parte de lo que es el colectivo gay siempre ha habido un poco de polémica respecto al boys love, porque al final, como digo, nace en una demografía femenina, por tanto eran obras creadas por y para mujeres, y las personas del colectivo no se sentían identificadas con esto, lo veían como un tema de que les estaban sexualizando, estaban utilizando su figura para cumplir pues determinados fetiches que tenían las mujeres y sentirse cómodas con ello porque no se podían representar como mujeres, ¿no? Entonces utilizaban a los hombres y ellos sinceramente pues muchas veces se sentían bastante incómodos. Hay algunos actualmente que hablan incluso de traumas, ¿no? De esa época en la que estaban pues ese colectivo de fuyoshis en los cuales ellos se sentían como muy abrumados por toda esa situación. Pero actualmente sí que hay incluso autores que se dedican al boys love y autoras que han ido siendo
conscientes de que su obra pues puede tener ese poder activista. Incluso hay gente del propio colectivo que considera que el Voice Love no se tiene que entender como el enemigo, sino todo lo contrario, que nos tenemos que acercar al Voice Love para así utilizarlo de una forma activista, aprovechar todo ese boom, todo ese altavoz que tiene el Voice Love, utilizarlo e irnos acercando con las autoras. Y de hecho, pues Asumiko Nakamura es una de esas autoras que ha tenido incluso una serie de ensayos junto a otras autoras de Voice Love, en el que se reunían pues con una persona dentro del colectivo gay y hablaban un poco de la representación, ¿no? Entonces, claro, esa cercanía hace que las autoras, cuando vayan a hacer una obra Voice Love, sean conscientes del altavoz que tienen y digan, oye, pues voy a poner algún pequeño mensaje, ¿no? En ese sentido tenemos Smell Like Green Spirit, que bueno, de hecho está creada por no me aventuraría a decir que es un hombre, creo que es una persona ex-gender, vamos a utilizar esa paraguas, ¿no? Porque se representa incluso un poco como con la estética Okama. Es una obra que está publicada en España, son 2 tomitos por parte de Tomodomo, es una obra que está muy muy bien y representa mucho todos esos conceptos que hemos ido hablando, ¿no? Sí, es verdad que tiene un trigger muy importante con una escena con un profesor, pero de resto es una obra que está muy bien. Boy Meets Maria también, ¿no? Una obra en la que un chico llega por primera vez de un solo tomito, llega por primera vez al instituto, ve una obra de teatro y aparece María y se siente completamente embelesado con ella y es como, me he enamorado, y va detrás de ella y de repente es como, pero mira que no me llamo María, que soy un chico, ¿vale? Soy un chico, y él como, me da igual, yo me he enamorado de ti. Y ya está. Entonces pues la obra es un poco el chico completamente enamorado de lo que sea, no le importa, y pues María superando pues todos esos traumas que tiene, ¿no? Una obra también muy muy bonita. Y en la misma clase de Asumiko Nakamura, que también es una obra que naturaliza todas las relaciones en Japón. Entonces, pues también hay mujeres que están haciendo obras interesantes dentro del Voice Love y no tiene por qué ser algo traumático para las personas del colectivo. Sin prejuicio también de la representación como el bishonen, ¿no? El chico guapísimo, estilizado, un poco andrógino, que también tiene pues su problemática, ¿no? Porque sí que hay muchas personas del colectivo pues que a veces han crecido con gente a su alrededor leyendo Voice Love y ahora yo no soy estilizado, andrógino, etcétera, claro. En plan, ¿por qué encajo yo en esto? Y ya llegando al Yuri, que Yuri es el manga pues de relaciones lésbicas, y Yuri en este caso, que es la terminología clásica, significa lirio, sí que no es peyorativo como el yaoi. Es verdad que se empieza a usar muchas veces el GL como opuesto al BL, el Girls Love, pero Yuri sigue siendo una terminología válida. Al final, Yuri, como digo, significa lirio. Esto viene un poquito de la revista Barasoku. La revista Barasoku, que fundó Bungo Ito en los 70, fue la primera revista de temática homosexual, no solo de Japón, sino de Asia. Y Barasoku significa la tribu de la rosa. Y dentro de la propia revista pues había una columna que se llama Yurisoku no Heiya, ¿no? Que Yurisoku significa la tribu del lirio y no Heiya sería la habitación de la tribu del lirio, que era una columna dedicada pues a escritos sobre el mundo lésbico. Esto hace que de ahí salga ese nombre, ¿no? La liria y la rosa, ¿no? Y en ese sentido el origen realmente del Yuri lo podíamos retrotraer a la llamada literatura clase S, de la mayor exponente, que es Nobuko Yoshiya, y que era una literatura que sale como, sobre todo tiene mucho auge en los años 30, una literatura donde siempre se presentan relaciones lésbicas entre dos chicas de instituto normalmente, y esas relaciones suelen acabar dramáticamente, ya sea por la graduación, porque una de ellas se casa, o por un final trágico con algún fallecimiento, ¿no? Que eso le gustaba mucho. Entonces, en ese sentido, se ve la homosexualidad femenina como algo pasajero, como un momento que la mayoría de mujeres tienen en la adolescencia y que después se desvanece. Eso es como se presenta. Esta literatura cayó en desuso a partir del 37, sobre todo, pues al final el imperialismo con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, lo que hemos dicho antes, ¿no? El imperialismo no quería alejarse de todas esas etiquetas de homosexualidad para no parecer débiles de cara a otras naciones, y se censura mucho esta literatura.
después de la guerra volverá esa literatura y sobre todo tomará la batuta el manga en ese sentido para crear el yuri, el género yuri dentro de ese tipo de historia. Aquí, un poco como representación, ponemos sobre todo también Utena, porque es cierto que no solo dentro del yuri veremos representaciones de mujeres homosexuales y que hubo grandes autoras y grandes obras, como en este caso Utena, que aquí pudimos ver el anime en catalán, que presentaron a mujeres homosexuales cuando no lo hacía nadie. Y Utena pues sería un gran referente y Sailor Moon otro, ¿no? Sailor Moon, que de hecho fue censurado en Estados Unidos, curiosamente, y esto lo veremos ahora también, que un manga o un anime que sale en Japón con relaciones homosexuales y es censurado en Estados Unidos, donde creo que se las presentaba como primas o algo así, ¿no? Aquí no eran amigas. Aquí eran amigas. Aquí eran amigas, sí. Amigas, estaban las primas y eran amigas. Que a mí el tema de que fueran primas me sorprende que esa relación fuera como, vale, pero es mejor que sean primas y tengan esas relaciones que sean realmente lesbianas, ¿no? O sea, es como, wow. Y después tenemos también Me enamoré de la villana, porque bueno, como veremos, el yuri pues obviamente también muchas veces peca de que es un género de entretenimiento hecho para mujeres, y en este caso el Me enamoré de la villana es una demostración más de cómo también se puede hacer activismo dentro del propio yuri, ¿no? Me enamoré de la villana realmente es una novela que está publicada por Sekai y esta es la adaptación al manga que está editada por Arechi. Y es una novela hecha por Inori, que también pudimos entrevistar en el canal, y es una mujer que pertenece al colectivo, que ha intentado meter, aunque la historia es como parece muy entretenida desde el principio, sí, ¿no? Al final es una chica que le gusta mucho jugar a videojuegos de citas y acaba metida en un videojuego de cita, pero a ella a quien le gusta de verdad es la villana del juego, no los tres príncipes con los que se tiene que enrollar. Entonces deja que la villana le haga bullying todo el rato porque lo que quiere es acercarse a ella. La villana está muy confundida con todo esto y los tres príncipes que le van detrás a la protagonista. Entonces se empieza a crear ahí una relación, es muy divertida, pero también dentro de esa diversión la autora aprovecha para realmente hacer algunas reivindicaciones en cuanto al colectivo, que es muy interesante. Otra vez, y esto ya lo estamos hablando de cuando se publicaba Sailor Moon, en este caso es actualmente, no sé si fue este año o el año anterior, se publicaron las novelas en Estados Unidos y se censuraron muchas de las escenas, sí, sobre todo de esa parte activista. La novela se quitaron las partes que contenía. Que a ella le daba mucha pena. Además es una autora muy curiosa porque permite las traducciones ilegales, siempre que no se vendan, por supuesto, porque sabe que su obra se hizo realmente famosa en Occidente antes que en Japón, y sabe que eso fue gracias a esa popularidad que dio las traducciones ilegales y las permite. Sí, una autora muy peculiar. También hablando un poquito de la historia del yuri como tal, tenemos como referente a Makoto Takahashi, que él es el que, esa estética típica del yuri con esos ojos enormes, esos brillantes, por eso Makoto Takahashi es el gran representante de ello, ¿no? Y de hecho podríamos encontrar el proto-yuri dentro de las obras de él, en concreto en Sakura Namiki de 1957, que es una obra que ya contiene algún toquecillo, y todo explota con la obra de Yamagishi Ryoko, Shiroi Heiya no Futari, de 1971. Tristemente, aunque es una obra, si no estoy mal, de un solo tomito, pues no la tenemos en España. Sí tenemos esas primeras pinceladas del Boys Love con la balada del viento de los árboles, que son 10 tomos, pero la del yuri todavía, pues, no, el yuri todavía no termina de arrancar. Que se ve ya por la portada que va a ser un final trágico increíble. Claro. Y efectivamente, pues es lo que comentábamos de que todos los finales en esa época eran muy trágicos, normalmente acababan con muerte. Hay diferentes autores que han opinado sobre esto, hay algunos que dicen que en general el shoujo, el manga dedicado al público femenino, acababa trágicamente en los 70-80, que los 70-80 se conoce como la época oscura del yuri, porque salían pocos y todos eran muy trágicos, como digo. Pero sí que hay autores que han visto tal vez una presión desde el patriarcado, desde los editores, por ese final trágico, porque al final el BL no pasaba nada, pero el yuri estaba orientado para chicas y les podía dar ideas raras. Y después también estaba el lesbian panic, que se dice, porque siempre se ponía esos sentimientos del lesbianismo como algo pasajero de la adolescencia y que podía ser un poco la autonegación por parte de las autoras de esos sentimientos, ¿no? Que en esa época uno, pues, ¿no? Es curioso, pero ya luego se te pasa.
Y bueno, una autora que también hemos tenido en el canal, Alhana Kage, autora de Liberación, un tomo que, bueno, ahora a lo mejor un poquito más complicado de encontrar porque la editorial Kodai pues ya ha cerrado sus puertas, pero es cierto que la tuvimos en el canal. Es una autora también del colectivo, maravillosa. Ella siempre intenta, obviamente, pues poner parte activista hacia su colectivo en sus obras, y Liberación, que es una obra de un solo tomito, pues es muestra de ello, ¿no? La portada no le hace nada justificación a lo que va la obra. No, parece que va a haber un trío o algo y no lo hay. Y todo ¿vale? muy pornográfico y no es para nada de eso. No, es una obra además muy dulce, sobre todo allá en la parte, lo que es la mitad hacia el final. Muy reivindicativa, es muy reivindicativa de los prejuicios que hay contra las parejas. Sí, al señor ese no lesbianas. sabemos, porque el señor ese en realidad no tiene ningún sentido que esté ahí. No. Un secundario muy raro, pero bueno. Luego otros representantes de obras Yuri que tenemos en España, Octave, una obra que ya no es que toque el lesbianismo y también la bisexualidad, es que también nos habla un poquito de qué pasa con esas idols que no debutan, que es algo que pues, ciertamente nunca me había planteado, y de repente me lo pusieron aquí y fue como, wow, pues ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué pasa con ellas? Pues lo exploran aquí. Obviamente también las diferentes familias, ¿no? Una familia que sí que acepta la identidad de su hija y las que no. ¿Qué es lo que pasa? Pues es una obra editada por Planeta, la verdad que toca estos temas de una forma muy, muy buena. Quizá la bisexualidad se le queda un poco como en la mayoría de las obras, que siempre es como que la bisexualidad no existe, es como que de repente una persona heterosexual ahora es homosexual o viceversa, ¿no? Era homosexual pero ahora es heterosexual, ¿no? La bisexualidad siempre es como algo que no suele nombrarse como tal. Y luego tenemos Los confines de los sueños, que la verdad que es una obra que creo que está muy infravalorada y que está editada en España un solo tomo por Ponenmont. De hace poquito. De hace poquito. Que no solo nos habla de una relación entre mujeres de una forma muy natural, sino que además toca las personas adultas, ¿no? Ancianas. O sea, esto es algo que sí que no encontramos en la mayoría de obras, ya no solo aquí, sino en Japón. O sea, el tema de abuelitas lesbianas es algo como muy raro. Y nos da esa perspectiva histórica con respecto a su infancia, realmente, exacto, ¿no? Porque aparte de tocar la parte de la demencia, ¿no? Pues son dos chicas que al final, a la larga, no pudieron estar juntas por esa parte histórica de Japón. Entonces te cuenta un poco, pues, a través de flashback, con un toque, porque al final la persona que lo está narrando, pues, empieza a tener demencia, entonces es una obra un poquito caótica en ese sentido, pero no te pierdes en ella, ¿no? Está hecho a posta. Entonces es una obra muy bonita y creo que está poco reconocida en España. Y después también hemos puesto Blue porque al final queríamos mostrar que el yuri, pues hay muchos yuri diferentes, ¿no? Claro. Ponenmont en ese sentido es una editorial que suele publicar mangas muy de autor, muy diferentes, y por eso tiene estos dos. Blue de Kiriko Nananan. Kiriko Nananan es una autora que ahora este mes nos sale otro tomo suyo, el tercero que va a salir en España. Y Blue es un monotomo autoconclusivo de esta autora que pertenece al llamado Nouvelle Manga, que es como un movimiento dentro del manga que se relaciona mucho con el cómic franco-belga. Es una autora que tiene un estilo súper minimalista, pero que tiene una fuerza increíble. Sus trazos son maravillosos y en este sentido pues nos cuenta justamente una relación de adolescentes donde una de las parejas decide que obviamente ya se tienen que hacer adultas y ya la relación lésbica solo se incluye en la adolescencia, ya después ya esa etapa es pasajera. Obviamente nuestra protagonista pues no está tan de acuerdo con eso, ¿no? Y es una obra también muy bonita y de un solo tomo que está también bastante infravalorada. Tiene una adaptación a personas reales, así que está muy guay. Luego, luego tenemos a Kabi Nagata, ¿no? Que cuando pensamos en obras con representación de mujeres lesbianas, nos viene a la cabeza muchas veces Kabi Nagata, ¿no? Que es una autora pues, principalmente de ensayo. Lo que pasa es que Kabi Nagata nos cuenta su vida, ¿no? Principalmente mi experiencia lesbiana con la soledad, que se nota que es una obra que hizo pues, para desahogarse, y es una obra muy cruda, que no estaba pensada para el boom que ha tenido.
En ella, pues ella nos narra un poco toda esa frustración con la sexualidad, también con la sociedad en sí, en una sociedad en la que ella no encaja. Más tarde descubre que ella tiene TDAH, ¿no? Pero el no haber sido diagnosticada antes le genera una frustración en su vida, una sensación de que es diferente. Entonces, Camina Gata sí es cierto que toca obviamente al colectivo al que pertenece, pero principalmente Camina Gata es muy representativa de la salud mental y de cómo se trata la salud mental en Japón, ¿no? Pero obviamente pues la teníamos que tener aquí porque es una grande en este tema. Y bueno, enlazando un poquito entre dos partes, esto también va en relación a la parte de la representación trans y viene también con el yuri. Tenemos el teatro Takarazuka. El teatro Takarazuka viene a ser un kabuki a la inversa, ¿no? En el kabuki todos los actores eran masculinos, pues en el Takarazuka todos los actrices son mujeres. Y en ese sentido este teatro tuvo muchísimo éxito. ¿A quién influyó entre otros? Pues a Osamu Tezuka, el llamado dios del manga, vivía cerca del Takarazuka, era vecino de una de las actrices, vivió mucho ese teatro y creó obras como La princesa caballero, ¿no? Una obra muy muy influyente sobre justamente pues un personaje principal que tiene los dos corazones, el corazón de chica y el corazón de chico, ¿no? Y que también llevaría a influir en muchísimas otras autoras, y en general también el Takarazuka dio pie a esas representaciones trans o con relaciones confusas en cuanto a identidades de género que veníamos en esas autoras del 24, las que nacieron alrededor del año 24 de la era Showa, que como La Rosa de Versalles, etcétera, ¿no? Claudine de Ryoko Ikeda, obras donde tienen personajes con su género confuso, sí, ¿no? Por decirlo así, porque tampoco sabían definirlo muy bien, pero que es notable pues esa influencia de este teatro, ¿no? Sí. Y uniendo todo eso, el teatro, la expresión de género y también la representación de las mujeres del 24, tenemos Kageki Shoujo, que es una obra que sacará Distrito, ¿vale? Todavía no está, pero sacará Distrito, también tiene un anime, y de hecho pues trata mucho del teatro Takarazuka, y bueno, la personaje principal está muy nerviosa porque va a hacer el papel de Oscar, de Lady Oscar de La Rosa de Versalles, ¿no? Entonces, como digo, pues es una obra que une todo eso. Es tan concreto, es un solo tomo, pero es una obra que abarca mucho más luego. La identidad trans. Volvemos un poquito a la parte histórica para hablar que tras la restauración Meiji, o sea, en 1968, lo que es cómo se entendían las minorías en Japón cambia mucho. Y en concreto, las personas trans, cuando se introduce el discurso médico europeo y el discurso psicológico, psiquiátrico también en Japón, por parte de Europa, comienza esa patologización. O sea, las personas trans se entienden como personas enfermas, personas que tienen alguna deficiencia mental y hay que tratarlas como tal. Todo esto va a llevar a la aprobación de la dieta en 2003, la ley sobre casos especiales para el manejo del género en trastornos de identidad de género, y esta ley es muy clave y sigue afectando actualmente, aunque haya habido una serie de reformas, sigue siendo un desastre, porque lo que hace es que al entenderse a la persona trans como una persona que está enferma, tiene que realizar una serie de pasos para curarse. Esa serie de pasos que se recogen en la ley son obviamente tener una terapia psicológica muy fuerte, que por lo general implica una salida del armario bastante traumática, porque lo que te hacen es que tú te comportes a nivel social como, si en este caso eres una mujer trans, como una mujer, así de golpe. Entonces eso puede implicar muchísimos triggers para la persona. Obviamente también la hormonación y, por supuesto, una cirugía de reasignación de sexo. Esto se tiene que llevar a cabo para recibir el cambio en el Koseki, que el Koseki es como el libro de familia en el cual pues se indica tu género. Si tu expresión de género no va acorde con lo que pone tu Koseki, vas a tener un montón de limitaciones, pues a nivel de alquilar un piso, el trabajo e incluso entrar en locales. O sea, es un problema. Y incluso con la parte de cuando pierdes la libertad, ¿no? Al entrar en un centro penitenciario. Si tu Koseki pone que eres un hombre,
tú como mujer trans vas a entrar en la prisión de los hombres. Y esto, los estudios en cuanto a los abusos que reciben las personas trans en los centros penitenciarios, creo que no tengo que decirles, ¿no? Dentro de las obras representativas que normalizan un poco, bueno, pues Blue Period tiene un personaje trans muy curioso, la verdad se ha generado mucho debate alrededor de ella. Skip and Loafer es una obra que nos gusta muchísimo porque el personaje trans es maravilloso y la naturalidad con la que se trata en la obra es genial, y esto es lo que... A la vez de ser conscientes de la situación de la sociedad japonesa. Exacto, ¿no? sí. Se puede hacer. Skip and Loafer demuestra que pronto tendrá una adaptación en anime. Te demuestra que se puede tocar el tema y a la misma vez normalizarlo. Y es increíble en ese sentido. La novia de un chico es una obra de un solo tomito que está publicada en España por parte de Fandogamia y es una obra muy educativa. Chi, que es una mujer trans, se presta a de una forma muy amable contar todas sus vivencias, ya no solo para su propio colectivo, sino que también toca el resto de las letras del colectivo. Y una cosa que a mí me apasiona de esta obra es la relación de pareja que existe entre ella y su marido. O sea, es simplemente maravilloso el apoyo. Además, creo que es muy importante que se muestren obras en las que las personas trans no tienen necesariamente una pareja que no las entienda o una familia que no las entienda. Chi se ha criado en un entorno que la ha aceptado desde el primer momento, y creo que es algo muy muy importante que exista este tipo de obras, porque por lo general pues las personas trans se utilizan pues para un elemento normalmente que tiene una vida como muy traumática y no tiene por qué. Obviamente toda esta situación en Japón, hay activismo, como estábamos comentando al inicio, ¿no? Hay movimientos activistas en contra de la legislación japonesa. Destacar el caso de Usui Takakito, que él apela al Tribunal Superior de Justicia de Hiroshima con el fin de obtener el cambio de género sin llegar a una cirugía de reasignación, porque se consideraría inconstitucional, porque no está viendo por los derechos reproductivos de las personas trans. O sea, no quiere llevar a cabo ningún tipo de cirugía. Las cirugías tienen una serie de defectos en las personas y obligarlas a ello para él era inconstitucional, ¿no? Y es curioso, al final lo que le da, es muy traumática la respuesta que le da el tribunal a él, ¿no? Que básicamente pues el conservar las capacidades reproductivas de las personas trans pues se ve como algo inapropiado, porque como hemos dicho antes, hay una patologización, entonces se entiende como que sería inapropiado no hacer ese paso cuando ese paso se entiende que es la cura. Dentro de la ley, además, tener en cuenta que como se entiende la persona dentro de esa enfermedad, por ejemplo, no tiene sentido que una persona se declare trans estando a cargo de un menor. Tú no puedes realizar todos estos procesos de transición si tienes un menor a tu cargo. Hasta que tu hijo o tu hija no cumple 21 años, tú no puedes realizar todo este proceso. Y tampoco, muy importante, si estás casado, sí o sí, tienes que ser soltero. ¿Por qué? Porque el matrimonio homosexual en Japón no es legal y no vamos a estar ahora revisando para hacer el matrimonio legal. Pues no, es mucho más fácil decirle a la persona que tiene que estar soltera, porque obviamente si está casado con una mujer y es una mujer trans, pues si damos por válido todo ese proceso, luego vamos a tener un matrimonio entre dos mujeres, y eso pues no puede ser. Entonces, a la persona trans se le obliga a romper con su familia, siendo que en Japón la familia es algo fundamental, es uno de esos valores fundamentales, ¿no? Ser leal a la familia. Entonces, es condenar a las personas trans en Japón, y por supuesto hay mucho activismo que hace énfasis en que las personas trans en Japón pues están vistas como algo que no tiene la importancia, ¿no? Son como personas de segunda que la ley no se toma su tiempo en revisar sus derechos. Tenemos algunas otras obras, ¿no? Hemos ido poniendo algunas representaciones por ahí. Vox, hay algo en la caja, algo dentro de la caja de Daijuro Morohoshi, es una obra de 3 tomitos que publicó Satori, y dentro hay un personaje trans
tratado con toda la normalidad del mundo, que me recuerda mucho también a quien es el undécimo pasajero de Moto Hagio. Como decimos, Moto Hagio es una de esas autoras del 24, ellas exploraban muchísimo con la expresión de género, con el colectivo LGTBI en general, y también hay un personaje trans que a mí me encanta en esta obra, y es de ciencia ficción además. Boxes de terror, o sea que siempre podemos encontrar diversas representaciones en obras que no tienen por qué ser centradas en el colectivo. Sí hay obras más centradas en la identidad trans. Tenemos a Sumiko Nakamura, que encaja un poco, J. no Subete, que está dentro de la colección de Sumiko Nakamura que sacó Milky. Son obras normalmente de un solo tomito o como mucho 3, pero están dentro de esa colección. Aquí Sumiko Nakamura todavía no sabía representarte muy bien lo que era una mujer trans. Además, esta obra está ubicada en los Estados Unidos, creo que de los 50. Entonces, no entra un poco la parte de si es un hombre transvestido, no, pero realmente J se siente como mujer. Entonces, para nosotros también la vemos como representativa de una mujer trans. Claudine de Ryoko Ikeda, la autora de La Rosa de Versalles, que también es una representación de la época, quizá no tan justa con el colectivo, pero una obra también en su época interesante. Hablando de interesantes para la época, tenemos F. Compo, ¿no? Que tenemos en España los 11 tomos por parte de Arechi. Tsukasa Hoyo siempre ha sido un autor que te pone en medio a un personaje masculino que intenta ridiculizar, o sea, esa parte de masculinidad tóxica, te la presenta tan exagerada que está ya ridiculizada. Y en el caso de F. Compo, el personaje principal tiene una serie de prejuicios, clichés alrededor de lo que es una familia trans, que cuando empiece a vivir con su tío, con su tía y con su prima, empezará a normalizar todo, ¿no? Y empezará a verse... Porque su tío y su tía son personas trans. Sí, y su prima también. Entonces va a verse envuelto en una familia que el género pues lo entienden como algo que está ahí, ¿no? Sobre todo la prima siempre va a jugar mucho con él. O sea, el personaje de la prima siempre hace que ridiculizar completamente todos esos pensamientos que tiene él, ¿no? Porque él no sabe si... Claro, la prima es muy guapa y es como, pero eres una chica, eres un chico, y entonces va a ver fotos de cuando era pequeña y a veces pues está representada como chico, a veces como chica. Claro. Porque al final ella se ha creado... El protagonista siempre tiene esa confusión. Sí, ella se ha criado en un entorno en el que se ha normalizado el cómo tú te sientas. Entonces, ella en su momento era como, no, pues sí, bueno, era chica, pero es que luego me era como un poco incómodo vestir de chica, entonces pues, de chico, pero es que luego, al final, ella es como, pues ahora soy una mujer trans, ¿y qué? Y si mañana quiero ser un hombre, ¿qué pasa, no? Entonces, el personaje es como... siempre tiene como esas ideas y ella viene y se las destruye. Y luego tenemos esa figura de madre y padre que rompen muchísimo, ya no solo con el protagonista, porque el protagonista tiene esas ideas que representan las ideas de Japón. Entonces, el ver a una familia trans normal... para esa época fue algo impactante, ¿no? O sea, y lo sigue siendo. Claro, y lo sigue siendo. Aún y con las cosas que tiene, porque es una obra de su tiempo, la verdad es que impresiona mucho leerla, ¿no? Y bueno, después tenemos otras grandes, como Boys Run the Riot, que está publicada por parte de Planeta, con 3 tomitos. ¿Tomitos o 4? 3 tomitos creo que son. Que ya no solo que te represente el mundo de la moda y a un hombre trans, sino que aparte su creador es un hombre trans y todas las personas que trabajaron en la obra pertenecen al colectivo, que era algo fundamental para el autor. Entonces, en ese sentido es una obra increíble, porque en el tema de la moda y todo, pues detrás siempre hubieron personas del colectivo implicadas en la obra, y es una obra muy bonita, la verdad. Vale, el gay comic. Esto igual os suena la palabra vara, que es como se ha utilizado tradicionalmente y se sigue utilizando aquí en Occidente para referirse al manga hecho desde un público homosexual, o sea, desde autores homosexuales para un público homosexual, dirigido a un público homosexual. La palabra vara, curiosamente, es una palabra que nos hemos inventado un poco en Occidente, ¿vale? Es fruto de un malentendido y esto no se usa en Japón para nada. En Japón se utiliza la palabra gay komi
Y esto viene un poquito a raíz de la palabra vara. Precisamente vara significa rosa, como hemos dicho antes, y vara era un insulto para las personas homosexuales. Esa palabra se reapropia por el colectivo en los años 60-70 y vemos lo que hemos comentado antes, la revista Barasoku, ¿no? La tribu de la rosa, que era la primera gran revista de temática homosexual de Asia. Y aunque se reapropia, el término dejará de usarse en los 80, cuando entren ya los movimientos pro derechos de LGTBI de Occidente, y entonces empezarán a utilizar estas terminologías como gay o homosexual. Entonces la palabra vara se deja en desuso y en los 90-2000 vuelve a recuperar el sentido peyorativo, ¿no? Sobre todo en el mundo de internet, donde los másters de las páginas web, a la parte del foro dedicada a la homosexualidad, le ponían ese nombre de vara. Claro, desde Occidente, mucha gente en internet veía vara y todo el contenido homosexual en manga, etcétera. De ahí que de Occidente se pusiese esa etiqueta de vara a todo ese producto de manga, que realmente pues, es un término paraguas para en general la producción homosexual y que tiene esa connotación peyorativa que desde Japón pues, no se acepta. Otra concepción es el tema de que todo el género vara, gay comi, es pornográfico. Es verdad que la mayoría es pornográfico, la mayoría que nos llega, pero no tiene por qué. No veremos después una obra que es El marido de mi hermano, porque al final desde ese público y desde esa autoría homosexual también se hacen obras reivindicativas, ¿no? En España, de esa parte pornográfica, sí que tenemos a Gengoro Tagame, que Gengoro Tagame en los 90 fundó G-Men porque justamente no se sentía identificado con esa estética bishonen que comentábamos antes, esa estética estilizada, andrógina, que justamente en la revista Barasoku también había, ¿no? Y él crea esos llamados hombres oso, en esa revista, esa estética de hombres grandotes, muy peludos, que son los que realmente triunfan en ese gay comi. Y La casa de los herejes está publicada en España, o Jiraiya, que también es otro autor que está publicado. Son obras con muchos triggers, son obras muy muy fuertes, llenas de abusos, para nada en ese sentido recomendables, a menos que sepas a lo que vas, pero que realmente pues crearon esa nueva estética y ese nuevo cómic. Y como digo, esa parte pornográfica no es lo único que hay, también estos autores crean obras hechas para el colectivo y para un poco crear conciencia alrededor de ello. Hay que tener en cuenta que también Gengoro Tagame no está libre de críticas en Japón. De hecho, se le acusa un poco, ¿no?, de que él dijera que no se sentía identificado con esa estética del bishonen, entonces salieran esos hombres osos, y luego te viene pues gente también de Japón que dice: es que yo no me siento identificado ni con esos hombres osos, ni tampoco con en general las violaciones y tal que tienen lugar en tus obras, ¿no? La casa de los herejes está llena de violaciones. Claro. Y la obra de Jiraiya está llena de incesto, entonces, bueno, son... Claro, entonces... obras curiosas. Es justamente eso, ¿no? Que Gengoro Tagame se declara como contrario al BL y se posiciona como con esa mejor representación del colectivo y, como digo, no se libra de críticas, ¿no? Y en ese marco, yo creo que también para librarse un poquito de esas críticas, a él se le propone El marido de mi hermano, que era una obra pues para concienciar al público heterosexual. O sea, sí es cierto que era una obra que estaba dirigida al público heterosexual, para un poco educativa. Le sorprendió, de hecho, que fuese una obra que triunfara tanto en países occidentales. El marido de mi hermana está publicada por parte de Panini en España con esos 2 tomitos, y también existe otra obra que, como él vio que triunfó mucho esta, entonces se sintió como obligado a hacer una para el colectivo, ¿no?, que es la de Nuestros colores, que también la tenemos editada en España. Y bueno, luego autoras como Al Hanakae, que ya mencionamos antes, que tiene también pues obras que son activistas alrededor del matrimonio homosexual, ¿no? Sí, porque esto enlaza con lo siguiente, que es un poco hablar del matrimonio homosexual en Japón, precisamente porque hay autores que tocan estos temas en sus mangas. Y es que el matrimonio homosexual en Japón sigue sin ser legal, ¿vale? Esto también, además, hay sutiles discriminaciones, como por ejemplo que un salaryman, el oficinista tradicional de Japón, para ascender se espera de él que tenga una familia y que tenga hijos, y esto pues con una persona homosexual no es posible. Entonces muchas veces se le restringen los ascensos en las empresas, y en ese sentido falta legislación en cuanto a la protección por discriminación, y falta, pues como digo, que el matrimonio homosexual sea legal.
Es verdad que localmente, en las prefecturas, en los municipios, se crean normas que van avanzando, pero nunca a nivel estatal, porque al final pues el Partido Democrático Liberal, que lleva en Japón desde la posguerra en el poder, es un partido muy conservador que ha parado todo este tipo de legislación. En ese sentido, veremos avances como el llamado Partnership Family System, que permite adoptar al hijo, o más o menos adoptar al hijo de una pareja homosexual, porque obviamente las parejas homosexuales no pueden adoptar ni tampoco ser fecundadas in vitro, ¿no? En ese sentido, también hay registros donde te puedes registrar como pareja para tener algunos beneficios, como las visitas hospitalarias, porque hay sitios en Japón donde literalmente tu pareja no puede acudir al hospital a verte si estás enfermo porque no es familia, no se entiende como familia. Y en ese sentido, un caso muy curioso sí que es el de Ryosuke Nanasaki, ¿no? Él, junto a su pareja, fueron el primer matrimonio reconocido religiosamente en la historia de Japón. Era la primera foto que poníamos al inicio de la charla. En España va a salir Cómo conocí a mi marido, que es una obra fundamental. Está basada en su ensayo. La va a sacar Distrito Manga, de un solo tomito, y como digo, está basada en el ensayo que él hace de cómo conoció a su marido y cómo fueron pues ese primer matrimonio reconocido religiosamente en Japón, que no implica nada a nivel legal, pero ahí está, ¿no? Fue un gran referente, él sigue siendo un activista, uno de los activistas más reconocidos en Japón en este sentido, y es de hecho el que se posiciona a favor del voice love como forma de llegar a un público, ¿no? De usar el voice love de forma activista, pues él es uno de esos casos. Y lo que hemos comentado todo el rato en cuanto a las diferencias de realidades, ¿no? Como en Japón es la parte, desde la religión se pueden casar homosexuales y no desde lo legal, la diferencia que tendríamos con nuestras realidades aquí, ¿no? Tenemos también una obra publicada en España que es Creo que nuestro hijo es gay, de Planeta, que son pues pequeñas, es episódica, y es una madre pues intentando hacerle entender al hijo de una forma sutil que sabe que es gay. Entonces es el hijo, pues a lo mejor se trae al novio a casa y él es como, no, es un amigo, y ella como, ya tal, pero wow. Y entonces tienen como una discusión y ella intenta como hablar con él y es como, no, es continuamente alrededor de sé que lo sabes, sé que lo sé, pero no llegamos al acuerdo, ¿no? Entonces es una obra cómica muy graciosa, de forma episódica, muy bonita, la verdad. Y luego también tenemos otras obras, la verdad es que esto todavía no nos ha llegado a España. Kazuki Minamoto es un autor que impactó mucho en Japón porque se dedicaba a crear shoujo y voice love, y siempre se da por hecho que los autores de shoujo y de voice love son mujeres. Entonces de repente sacó esa obra autobiográfica que, como digo, no está publicada en España, una pena, Misoji Gay, en la que él contaba pues, que era un hombre gay y todas sus experiencias con ello, ¿no? Y también tenemos la otra obra de ahí, que sí que está editada en inglés y espero que nos llegue en algún momento a España, que es en la cual pues un chico que sufre bullying en el instituto, es de un solo tomito, sufre mucho bullying en el colegio, pues al final, bueno, en el instituto, pues al final se convierte en un kaiju, que es como un monstruo. Y al final es una obra muy activista, aun y con todo esa premisa, al final el autor siempre intenta utilizar, que es un autor que también ha hecho Vara, o Keikomi, siempre intenta utilizar sus obras para llegar al público, ¿no? De una forma activista. Y luego, bueno, la parte de la sexualidad, que es solo vamos a dar una pequeña pincelada, porque es cierto que es algo como que a veces se enmarca también en el ex-gender, ¿no? O sea, el término asexual cuesta un poquito en Japón, y ya no les digo lo aromántico, ¿no? Que es el no sentir sentimientos románticos por nadie, ¿no? La sexualidad, tenemos un representante muy claro con I Want to Be a Wall, que es una obra de un matrimonio por conveniencia, digo por conveniencia por parte de los dos, ¿no? Porque ella es una mujer asexual, Fuyoshi, por cierto, muy fan del voice love, por tanto, y su marido es un hombre gay, que está enamorado de su amigo de la infancia, que por supuesto es heterosexual. Entonces, pues ambos tienen unas familias que están muy pesadas con que se casen, ¿no? Y que te tienes que casar, y cuando te van a... pues ellos dicen, pues nos casamos. Y es una obra muy bonita en la cual
hay una convivencia entre los dos, muy buena comunicación de un matrimonio pues que es así, ¿no? Que no están casados por nada romántico entre ellos, pero sí por esa presión social, y aún así se llevan muy bien. Ella, de hecho, con el tema de la sexualidad, ella no entiende qué le pasa en un principio hasta que se va a estudiar a Estados Unidos, y ahí es cuando conoce el término sexual. Por eso digo que en Japón es algo como que cuesta un poquito. Incluso en esta obra lo que te presentan es que ella se ha ido a Estados Unidos, ahí ha escuchado la sexualidad, y es entonces cuando ella se siente identificada con ello. Que también eso se relaciona un poco con la crisis que hay en Japón de natalidad, que hay mucha gente que no tiene sexo hasta muy tarde, y eso también muchas veces se relaciona con la sexualidad cuando no lo es, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido esta es una obra muy representativa, y luego pues a lo mejor podemos ver en obras muy concretas como A Silent Voice, que también está publicada en España por Milky Way Ediciones, que es una obra que hay un personaje secundario que sí que te habla de que no tiene sentimientos, o sea, no tienen esos sentimientos por nadie, ¿no? Entonces se enmarcaría dentro de lo aromántico, pero no se da el término, ¿no? Es algo como que muy nuevo todavía, y como digo, se enmarca normalmente en el ex-gender. Luego también tenemos obras, ya que hemos ido como tocando obras como muy diferentes, a lo mejor La novia era un chico, sí que habla un poquito más del colectivo en general, pero se centra en la experiencia trans, ¿no? Entonces es cierto que tenemos algunas obras publicadas en España. Sombra sobre Shimanami de Tomodomo sí que la tenemos en España, y aunque el personaje principal es un hombre gay que sufre bullying por ello en el instituto, hay representación de prácticamente todo el colectivo. Y Love Me Who I Am, que tristemente sí que no tenemos en España, que el personaje principal es una persona no binaria, y sí es cierto que de resto pues tenemos personajes secundarios de todos los tipos, ¿no? Y bueno, ya para un poco acabar, un poco reflexión final, en Japón es cierto pues que lo que comentábamos, que las identidades y el género se entienden de forma diferente. Una de las particularidades es que la lucha por los derechos no es muy fuerte, precisamente por dos razones. Una, que nunca han tenido realmente un poder opresor como tal, como sí que se ha tenido en Occidente con la moral cristiana en general. No han tenido nunca algo contra lo que luchar del todo, entonces no se ha generado también ese espíritu de reivindicación, que sí que lo hay, pero no tan fuerte como en Occidente. Y también que en Japón está esa dualidad de lo que tú muestras en público y lo que tú te quedas en el interior, ¿no? Hay cosas que se muestran en público y cosas que te guardas. En ese sentido, la homosexualidad siempre se ha visto como una de las partes que te guardas, y lo del tema de salir del armario es un concepto que no se maneja demasiado en Japón, ¿no? No obstante, el panorama va cambiando, cada vez tenemos más obras que no tienen que encajar en un BL, en un yuri, para representar a personajes del colectivo. Hay obras shonen, hay obras seinen, hay obras de diferentes demografías que justamente representan a personajes del colectivo sin necesidad. Un ejemplo claro, por ejemplo, aquí tenemos a Okiku, ¿no?, de One Piece, que teníamos antes a Bon Clay, y muchos años después, ahora en el One Piece actual, vemos otra representación de un Okama completamente distinta al Bon Clay que se representaba antes. Sigue teniendo problemáticas porque parece que es una mujer trans, pero el autor de One Piece, Eiichiro Oda, no parece que tener muy claro el concepto, entonces sigue siendo Okama en general, pero vemos que la representación es completamente distinta a la que hizo años atrás en la misma serie, ¿no? Y muchos personajes nuevos, como Marie de Innocent, que también rescata un poquito Lady Oscar de la Rosa de Versalles. Marie es un personaje que le da igual exactamente todo. O sea, sí, es muy representativo en cuanto a la expresión de género, no entiende por qué tiene que estar dividido tanto todo, le da igual, y también a nivel de sexualidad, ¿no? O sea, entonces el panorama está cambiando, efectivamente, pero no por ello no tenemos que dejar de ser críticos cuando vemos malas representaciones en los mangas. Pese a que conozcamos la historia de Japón, pues también podemos contribuir al cambio, ¿no?, haciendo pues una crítica constructiva a esas representaciones. Y esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantados de responder. ¿Encantados es ahora o después? Muy interesante. Gracias. Sí. Bueno, primero enhorabuena porque he alucinado con lo que estáis contando. Muchas gracias. Tengo unas cuantas preguntas. Bien. A ver. Sí, el concepto de homosexualidad así clásico, que se conocía
desde hace tiempo y demás. Según lo que se está contando, yo he hecho una reflexión que no sé si será cierto o no. O sea, me ha dado la impresión de que si a día de hoy como que no está tan aceptada la homosexualidad, si en el pasado quizá podría ser que se tomara la homosexualidad como se tomaba en Grecia. También en el sentido de que como las mujeres son un zapato que no sirven para nada, pues me voy con un hombre que es lo mejor. Entonces no sé si podría ser por ahí, y por esa razón tampoco hay tanta información de Pepe. No sé si habéis visto algo de eso. No, en ese sentido, la mujer japonesa no estaba como la mujer en Grecia, en ese sentido, aunque, o sea, obviamente con la clase samurái la mujer japonesa está muy oprimida, pero no es para nada como una situación como la de Grecia. Simplemente, realmente es que las relaciones entre hombres y mujeres se veían por igual. Simplemente lo que marcaba la diferencia era la procreación y que, por lo tanto, la familia tenías que crearla con la mujer. Eso es lo que marcaba la diferencia socialmente. Pero las relaciones sexuales en sí daba lo mismo hombre o mujer. Esa era realmente, como lo que decíamos antes, ellos no contemplaban, lo que no contemplaban era que no quisieses tener relaciones, por ejemplo, con mujeres. Eso era lo extraño. No tanto el que quisiese tener relaciones con hombres. Para ellos era, en ese sentido, normal. No había un concepto de homosexual como identidad, de yo soy homosexual, me gustan los hombres. Era algo simplemente natural, puedes tener sexo con unos o con otros. Sí, también lo que planteáis de la relación homosexual y tal, que muchas veces era entre dos personas, una más poderosa que la otra. Me surge si a día de hoy sigue ocurriendo, y por ejemplo lo que a mí se me ha ocurrido con los luchadores de sumo, que también tiene el luchador profesional y el aprendiz, no sé si a lo mejor... No, a día de hoy realmente a raíz de que llega el pensamiento occidental, ese paradigma cambia, aunque en la sociedad queda esa normalidad dentro de lo que cabe, de que pueden salir ocamas en la televisión, etcétera, desde siempre, que se está normalizado, realmente el concepto del homosexual cambia y se contamina del occidental. Entonces, esas relaciones entre adultos realmente, que eran pedrastas, se ven como tal. Y actualmente las relaciones, realmente ese tipo de relaciones sí que se desvanecen, porque lo que se entiende es ya relaciones homosexuales más como lo entendemos nosotros desde Occidente. Cambia el concepto a raíz del pensamiento occidental, y en ese sentido sí que se parece más a nuestro concepto, para bien y para mal. Y después de lo último que decíais a la hora de la lucha, ya que habías comentado que a veces no hay tanta unificación de un colectivo que luche por ello. No sé si puede ser esto también un poco represión social, porque verdad que ahí figura mucho lo que es el concepto que tenemos sobre ti. A lo mejor puede venir por ahí también que no hay esta lucha, porque les cuesta más meterse. Sí, o sea, cuesta mucho más porque al final en Japón quizá no se da tanto esa agresión, esa violencia que podemos encontrar aquí. La violencia va de otra forma, ¿no? Al ostracismo social. O sea, la persona, a lo mejor en un ambiente de trabajo es como, soy homosexual, es como, ay, sí, buah, qué bien, tal. Y de repente ya no te invitamos a nada, de repente ya no te miramos, ya de repente no queremos saber nada de ti. Entonces, claro, eso lleva a que la persona, el colectivo de por sí, está muy apartado. Nosotros tuvimos una autora entrevistada en el canal, Ayano Ayano, y ella hablaba de que antes de que Minamoto, este autor, le contara a ella que es gay, ella no conocía a nadie. O sea, eso es lo que pasa, que dentro de las personas no tienen a nadie alrededor, porque es algo como que se iba muy en la privacidad, o sea, todos los locales, todo está muy apartado. Claro. Es algo que, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero que la sociedad no se entere, porque también tenemos que tener en cuenta esa diferencia del colectivismo japonés, ¿no? De entenderse todo como ese todo, y lo diferente es como un engranaje que no... Por eso decía que no es que no haya porque no haga falta, sino porque... Claro. Da un poco eso las implicaciones sociales son grandes, sí. Ya costó en su momento con el movimiento de las mujeres y ahora más o menos va como va. La parte del colectivo muy, muy, muy complicada. Nada.